Yo recuerdo que a mí me gustaba mucho la fotografía. Yo sacaba fotografías, yo las revelaba con una Kodak de cajoncito, de esa, que se compraban 10 rollos y le regalaban una máquina de cajoncito. En un momento de la historia de Plaza Winkle, un señor que lo habían despedido de YPF, de nacionalidad polaco, le prendió fuego a uno de los tanques de 8 millones de litros de petróleo. Bueno, y al poco tiempo le prendió fuego a otro, de menos capacidad, pero uno era de 10 millones, el otro de 8. Entonces yo, como aficionado a la fotografía, me arrimé por la ruta que va de Campamento 1 a Campamento Central, en el que se llamó el Corte de Arcilla. Había un alambrado y me aproximaba al tanque, con la desgracia o suerte de que en el momento que yo tomé la foto, las paredes del tanque cedieron y se desparramaron llamas por todos lados. Y entonces yo sentía el calor, salí disparando. Me costó un trabajo pasar un alambrado que había, y salí disparando, sentía el calor en la nuca como si me estuviera quemando. Yo revelé la foto, saqué una copia y me fui a un hotel que después fue de propiedad de un hermano mío, y comentando con los muchachos le mostré la foto que yo había sacado justo en el momento en que se rompía el día anterior había llegado un avioncito de estos chiquitos que decía Crítica, el diario Crítica, y vio la foto esa. Dice: ¿quién sacó esta foto? El periodista. Y dice, le indicaron, ese chico que está ahí, ese muchacho. Y dice: ¿tenés el negativo de esta foto? Sí, digo, si yo la revelé, yo la fotografié. Dice: mira, si me querés vender ese negativo, yo te pago. Era una suma que me asusté. Digo: mire, voy a consultar con mi papá, digo, a ver qué es lo que pasa. Y yo a mi papá le había dicho que yo me quería comprar una 6 Nikon 8x14 en lugar del cajoncito. Y lo consulté a mi papá y dice: bueno, dice, ¿qué haces de malo? Dice: no haces nada de malo, dice. Si te da ese dinero, ya ahora puedes comprarte la máquina que querías y qué sé yo. Fui, me dio el dinero, le di que lamento haberle dado ahora lo lamento porque me hubiera servido para comprobarlo, para... Me separé de mi mujer en el año 70. Bueno, en una oportunidad conocí a otra señora, una mujer, en el momento en que yo tenía un hermano que estaba muy mal en Bahía Blanca. Pedí 3 días con cargo licencia, viernes, sábado y domingo. Y yo el lunes tenía que entrar a trabajar a las 6 de la mañana, a YPF. Y salí de Bahía Blanca el domingo a la tarde, ya bastante entrada la tarde, y viajaba solito. Y ya de noche, llegando a Roca, a General Roca,
veía como alucinaciones en el camino, veía una carreta de caballo atravesada en la ruta, qué sé yo. Entonces me asusté, paré y me di cuenta de que algo me pasaba. Me atendió ahí un médico que está actualmente en General Roca, y me dijo, sí, realmente lo que usted tiene es producto del cansancio, dice. Y yo la preocupación mía era que tenía que ir a trabajar el lunes. Entonces me dice, mire, va a descansar un ratito en la camilla, le vamos a hacer una inyección y después tranquilitos, vaya tranquilo y se va a poder llegar a Plaza Wingo. Bueno, vino a ponerme la inyección una enfermera. Y claro, cosa de jóvenes, enseguida nos enganchamos y después vivimos 28 años juntos. Había un curso de aviación, motor a vapor, los famosos Piper. Yo hice el curso en un PA-11 y yo ingresé porque me había anotado yo pero no había lugar. Pero uno de los aspirantes, que quería volar también, pero se descomponía, cada vez que salía se descomponía, fue al médico, qué sé yo, y abandonó. Y en lugar de él pude entrar yo. Yo durante el curso me gustaba mucho hacer lo que se llaman pérdidas de altura, que era prohibido, no se podía hacer. Lo enseñaban, pero no se podía hacer. Y entonces el instructor, el señor Natel, yo llego para cumplir con la parte del curso. Dice, bueno, mire, dice, vaya, haga 8 sobre pilones, ese sobre el camino, qué sé yo, dice, bueno. Y mi hermano estaba próximo a salir también en otra máquina, otra Piper, un PA-12. Yo salí y me encaminé derecho, viejo, al río Neuquén, que son unos 40 kilómetros más o menos. Y allá tomé bastante altura porque quería estar seguro y me la pasé haciendo pérdidas de altura. Llego de vuelta porque la orden era no más de media hora cada sesión. Cuando llego a la línea de prueba de la máquina, me pregunta el instructor, ¿qué tal, Bernardo? ¿Cómo anduvo eso? ¿Hizo 8 sobre pilones, ese sobre camino, qué sé yo? Sí, cumplí con todo, le digo. A usted, Bernardo, se le van a quemar las alas antes de tiempo. Digo, ¿por qué, señor? Dice, ¿qué ese sobre camino ni 8 sobre pilones? Dice, usted se fue al río Neuquén y vivió haciendo pérdidas de altura. ¿Qué habían hecho? Mi hermano y él salieron a volar más o menos detrás mío. Se pusieron sobre. Yo para arriba no miraba, yo miraba para. Y me siguieron a todo lo que yo hacía. Aterrizaron antes que yo llegué aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo anduvo ese? Y me pescó en esa, y me reprendió fuertemente, me dijo que no, que eso no se podía hacer porque, claro, tenía razón, pero a mí me gustaba hacerlo.